Gracias, presidente. Compañeros, compañeras diputados costarricenses que nos acompañan, porque yo creo que ya no nos escuchan porque el SINAR rompió relaciones con esta asamblea. Hace menos de una semana en este plenario yo me sentía contento y feliz de la labor que estaba haciendo el gobierno con respecto a la contención del gasto y cómo generar nuevos ingresos y cómo lograr mejor recaudación. Pero creo que desperté a una realidad y hoy me siento como el 1.300.000 costarricenses que votó por Luis Guillermo Solís, engañado, burlado y estafado, porque nos hicieron trabajar meses diciendo que respaldaban una propuesta de empleo público para después, como lo dice el diputado oficialista Otón Solís, compadre hablado, retirar el proyecto de la Asamblea Legislativa. Y es tan compadre hablado, don Otón, que el candidato oficialista Carlos Alvarado, siendo ministro de Trabajo, y sale en una publicación del SEC, ya decía que empleo público era un peaje para poder ir a impuestos y que no podíamos seguir permitiendo estos chantajes. Engañados, burlados, pero además 22 compañeros y compañeras diputados que quisiera ver de los que firmaron esa carta, ¿cuántos leyeron las actas de la subcomisión, las semanas que estuvimos trabajando en audiencias? ¿Cuántos se leyeron lo que había trabajado la Comisión de Sociales en el proyecto de empleo público para, sin responsabilidad alguna, firmar una carta simplemente para que se levantara un proyecto sin tan siquiera haberlo estudiado? Esta Asamblea Legislativa requiere más responsabilidad de los diputados y diputadas si realmente queremos una reforma de este país. No podemos seguir pensando que un gobierno doble las rodillas ni ante el sector empresarial ni tampoco ante el sindical. Y lo viene haciendo este gobierno sostenidamente. Después de que se fue a Alemania, se reunió con la canciller Merkel y dijo de que educación dual era importante. Aquí vino y ¿qué hizo? Nada, no convoca el proyecto porque los sindicatos se lo prohíben. ¿Qué hizo con empleo público? Lo retira porque los sindicatos no se lo permiten. Tenemos un gobierno que le dobla las rodillas al sector empresarial, al sector sindical y que no sabe para dónde va. Estafados y engañados como 1.300.000 costarricenses. ¡Qué fácil! Es decir, vengamos a solucionar el problema con una reforma al impuesto de ventas que lo único que hace es que transformar en IVA, donde los expertos dicen que va a recaudar menos que lo que solucionaba el proyecto de empleo público. No, qué fácil es cobrarle a los que menos tienen, al que tiene que pagar un impuesto, un IVA, un valor agregado, porque se le cobra fácil. Pero no toquemos renta, no toquemos los grandes capitales, quedemos bien con Dios y con el diablo. Un gobierno que le prometió a este país que iba a resolver los problemas, pero que además en campaña primero dijo, no va a haber impuestos, no se requieren, vamos a estudiarlo. Eso de pedir impuestos en campaña durante la crisis es incorrecto. ¿Y qué hicieron? Casi que desde el primer día empezaron a empujar impuestos. Lo que hoy nos damos cuenta es que el gobierno de Luis Guillermo Solís nunca ha querido resolver el problema de empleo público, tan siquiera el acomodo de los pluses salariales. Es que no era que le estábamos haciendo un daño al sector público, porque la misma Contralora, el mismo viceministro de Hacienda, el mismo ministro de la Presidencia llegaron a la comisión a decir que el impacto era casi cero. Y si el impacto es casi cero, ¿cuál es el daño que se le hacía a los trabajadores públicos? ¿Cuál era el daño que se le estaba haciendo? Lo único que se estaba pensando era una solución para que en años a futuro esto no se convierta en una bola de nieve. Pero no, el gobierno renunció a tomar acciones porque está de rodillas ante los sindicatos. Porque para el gobierno de la República es más importante tener el apoyo sindical que los acuerdos políticos. Y ahora vienen a pedirle a esta fracción que se sume, pero si saben contar, no necesitan a Liberación Nacional. Hay 39 diputados y diputadas más en esta Asamblea Legislativa. Si quieren impuestos sin empleo público,
Pídanle los impuestos a los 39 diputados y a los 22 que firmaron la carta, porque no requieren acuerdos con Liberación Nacional. No es responsabilidad de Liberación Nacional. El gobierno de la República es un gobierno del Partido Acción Ciudadana. Esos que prometieron que tenían las respuestas, esos que prometieron que tenían el mejor equipo, los costarricenses siguen esperando las respuestas y el mejor equipo, porque hoy seguimos engañados, burlados y estafados, porque nos hacen perder no solo el tiempo como diputados y diputadas de la República, porque creemos que hablan en serio, porque les dimos confianza, porque creíamos realmente que querían solucionar y que podían ver cosas que nosotros en algún momento como gobierno no habíamos podido ver ni solucionar. Y les tendimos la mano, les dijimos: aquí estamos, corremos con ustedes el desgaste político de lo que implica esto y de cara a menos de un año de una contienda electoral. ¿Y qué hizo el gobierno? Zafar la tabla, como dicen popularmente, abandonar y dejar todo tirado al garete, porque no tienen una respuesta, porque no quieren tocar privilegios, porque no quieren tocar al sector empresarial tampoco en un impuesto de renta. Lo único es tocar a los que menos tienen, el IVA, el que es fácil de cobrar, el que pagan los que menos tienen. Ahí sí, don Otto, ahí sí van a turuzar a los costarricenses. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Sin leer, sin estudiar, sin ver lo que había trabajado una comisión por meses, firmamos una carta para quitarnos la responsabilidad, porque había que quedar bien con los sindicatos de este país. Muchas gracias, señor presidente.